comercial. Sí, gracias. Muchas María. gracias. Bueno, la primera pregunta que les quiero hacer es con respecto a este proyecto de ley que ha mandado el Ejecutivo al Legislativo sobre hacer un cambio, me parece una reforma constitucional para incluir un artículo y que el artículo pues narre, ¿no?, la convocatoria o cómo sería, cómo se gesta una asamblea constituyente. Y bueno, empezar porque ustedes representan un punto de vista, representan los trabajadores, capaz nos puedan comentar también en el caso de ATE, en el caso de el mismo sindicato, cuál es ahorita la expectativa, ¿no? Entonces, en el caso también de punto de la vista legal, Sí. Luis, ¿qué es lo que opinas? Pienso que toda iniciativa relacionada a abrir un debate sobre una nueva constitución en Perú, indistintamente de quién lo plantee, creo que es positiva y tiene que ponerse sobre la mesa, ¿ok? Hay algunas objeciones que se pueden hacer de carácter político por la oportunidad en que ha sido presentada y otras de carácter jurídico por los términos en los que está contenido el proyecto de ley, pero al margen de eso creo que lo más importante en este escenario es tratar de salir a debatir sobre el tema. Por ejemplo, lo que ha presentado el día de hoy Aníbal Torres, tiene varios conceptos que yo trabajé el año pasado en julio, cuando él me pide para redactar el proyecto de ley de reforma constitucional que incorpora la Asamblea Constituyente a la Constitución del 93. Yo planteo que se agreguen dos artículos, que es el 207, el 208 y el 209, 3 artículos y 4 disposiciones finales y transitorias en las que se ubica más o menos el tiempo en la que se va a ejecutar todo el proceso constituyente. Entonces, parte de eso en esta ocasión lo han recuperado, le han hecho añadidos porque los tiempos ya cambiaron, han hecho modificaciones sobre cómo tendría que estar compuesta la Asamblea Constituyente a grandes rasgos y lo están planteando. A mí me hubiera encantado que eso lo planteen en agosto, como era el acuerdo original, pero bueno, lo están planteando 9 meses después. El problema de la oportunidad en este caso es que le coge con una legitimidad de ejercicio desgastada. Exacto. A diferencia de lo que hubiera sido hacer el plan de gobierno porque votó el pueblo peruano al inicio de su gobierno. En agosto, porque era una legitimidad de origen nuevecita. Entonces, si él hubiera ido al choque de trenes en ese momento, ahí no tenía recortada la cuestión de confianza. O sea, él podía presentar eso y poder contrarreparar al Congreso. Claro, ahorita, porque esta es una reforma constitucional. Exacto. Y justamente ya por esto también el Congreso lo ha blindado. Se ha mutilado. El Congreso, sabiendo que iba a venir esto, no quería dejar ningún espacio porque muchos de ellos, la partidocracia corrupta, gobernante que hay en el caso de Perú, les duele el recuerdo de Martín Vizcarra cuando los disolvió y tienen miedo que el Castillo haga lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? El semestre del año pasado recortaron la cuestión de confianza, cercenándole el extremo interpretativo ligado a aquellas funciones que puedan tener la potestad final en el Congreso. Por ejemplo, a Martín Vizcarra usó el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Es una potestad del Congreso, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la excusa de actuación de Vizcarra? Que él había presentado un proyecto de ley para cambiar la modalidad de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Y era su iniciativa legislativa de reforma constitucional que tiene como presidente, ¿correcto? Pero como el Congreso tiene la potestad final, ellos dijeron, no, nosotros no lo vamos a hacer. Pero era tanta la presión del pueblo porque sí se haga, que Vizcarra prácticamente encausó ese sentimiento de indignación. Luego ya traicionó a Vizcarra, como todos sabemos. En el caso de Castillo si hubiera presentado esto en agosto, lo que hubiera hecho el Congreso es decirle, no, acá no pasa nada, etcétera, y hubiera hecho cuestión de confianza con el primer premierato, que en este caso sería Guido Bellido. Ahí al toque el Congreso hubiera tenido que ceder porque si no tenía una cuestión de confianza. Se iban ese mismo rato. En este momento ya no se puede, lamentablemente. Ese es uno. Lo otro es que eran dos caminos que se iban a hacer. El primer camino iba a ser el de la reforma constitucional que se iba a presentar al Congreso para hacer este tema de acá, de manera que todo el público peruano diga, este es el proyecto de ley de cambio, y en consecuencia es lo que la idea general, cómo hacer el proceso constituyente en general, ¿no? Pero en el Congreso va a pasar algo, no va a pasar nada, porque el Congreso no tiene la posibilidad de sacar una reforma constitucional, todos están en contra. Entonces, en paralelo a eso, ¿qué es lo que se había determinado hacer? Esto ya está trabajado, por si acaso, se había planteado que se compre, el gobierno compre un kit electoral en la OMPE, como gobierno. ¿Por qué? Porque el mandato electoral democrático nacido de la segunda vuelta es una nueva constitución, y el poder del Estado emana del pueblo, es una justificación constitucional que está incluso en la constitución dictatorial de Fujimori. Entonces, mientras se entretenía el Congreso con el tema del proyecto de ley de reforma constitucional, en la calle corría el kit electoral desde el mismo gobierno, y en 3-4 meses teníamos los 2,5 millones de firmas para ir a referéndum. Me estás diciendo que hubo una estrategia, pero que al parecer se han cambiado los tiempos. Sí, Franque y Aníbal Torres en ese momento, sobre todo Franque, negociaron con parte de los sectores empresariales que no se incluya la Asamblea Constituyente en la política general del gobierno y lo sacaron. Y fue lamentable porque
era el núcleo duro del programa de cambio, y cuando ellos lo sacan, luego empiezan ya a dar declaraciones en agosto, en septiembre, van a Estados Unidos y en la junta de las asociaciones de empresarios les dicen la asamblea constituyente no forma parte de la agenda general, sí, o sea, traicionando desde adentro. Ok, vamos a ir conversando porque luego te voy a preguntar también cuáles crees que son las motivaciones ahora, ¿no? La interpretación política. Magdalena, ¿qué es lo que siente en este momento tu sindicato con respecto, por ejemplo, a la nueva constitución? ¿Cuál es el sentir de tus compañeros y compañeras? Buenas noches. Mira, la verdad, creo que la constitución del 93 es la que más dio el duro golpe a los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? En estos momentos es por eso que quizás hay mucha precariedad laboral. Han tercerizado los derechos de los trabajadores. Muchos trabajadores han salido a las calles, en ese tiempo se han quedado en las calles. Y también por culpa de esa constitución, ahora hay muchos trabajadores que que han hecho su juicio, ¿no? Y les han dado la razón y han regresado. Y el Estado tiene que pagar todo el daño que le han hecho por tener un despido arbitrario, ¿no? Y que ahora es muy importante que se cambie esa constitución porque se siguen violando los derechos de los trabajadores. Vemos cómo, ¿no?, en el pleno siglo XXI fallecieron 2 jóvenes prácticamente esclavizados, encerrados. Murieron 2 jóvenes electrocutados porque no se respeta seguridad y salud en el trabajo. Caso Malvinas, caso McDonald's, que lo recordamos muy bien. Y también los jóvenes del paro agrario, ¿no? Que perdieron la vida también reclamando derechos laborales. Por salario. Y todo eso, ¿quién se lo permite? La Constitución. Tercerizan prácticamente los derechos humanos de los trabajadores. En esos momentos, como sindicato, estamos luchando día a día para que se respete los derechos de los trabajadores, ¿no? Que se respete su estabilidad laboral. Y todos los derechos que nos han robado con la Constitución del 93. Si bien es cierto, la Constitución del 93 pues casi acaba con los sindicatos, ¿no? De una proporción mayoritaria, pues quedó apenas el 10% menos. ¿Cómo sienten ustedes, esa proporción justamente, igual que las empresas habían 300, ahora hay 30, ¿no? Entonces ahora también hay pocos sindicatos en el país. ¿Cómo sientes tú o con qué esperanza, ves con esperanza realmente que cambiando esta constitución en donde se les dé de repente más facultades a los sindicatos de poder negociar, quizás un apoyo más directo del gobierno, creen ustedes que podría ser una esperanza la salida a todas las problemáticas que tienen ustedes con la Municipalidad de Lima, por ejemplo? Mira, es nuestra esperanza, ¿no?, que cambie más o menos simplemente para que se respeten los derechos humanos de los trabajadores. Porque creo que la negociación colectiva es un derecho humano, la cual nos están quitando, ¿no? En caso de nosotros, la Municipalidad de Lima, ¿no? Y ahora, los trabajadores, por ejemplo, que están en las empresas privadas, muchas de ellas no pueden formar su sindicato. En la Constitución dice, ¿no?, tienes derecho a la libre sindicalización, pero las empresas privadas, ¿en qué modalidad están sus contratos de los trabajadores? Están tercerizados, ¿no? Cada 6 meses, 3 meses firman contrato. O si se te ocurre afiliarte a un sindicato, para evitar justamente que se sindicalicen. No viene tu renovación no hay tu renovación de contrato. Entonces, ¿todo eso viola o no viola los derechos de los trabajadores? Quieren mano de obra barata y sin derechos para poder volverlos, ¿verdad? Eso. ¿Y quiénes se aprovechan de eso? Las empresas, las grandes empresas, ¿no? Los empresarios. Entonces, todo eso, al menos los sindicalistas, los trabajadores, tenemos una esperanza a que se cambie, ¿no? Que se cambie los regímenes laborales, que hasta ahora han violado derechos humanos de los trabajadores. Muy bien. Y bueno, con María justamente queríamos abordar, porque ya que estamos tocando la Constitución, estamos tocando justamente este punto del referéndum, quiero compartir con ustedes el video que nos has alcanzado, María, porque resulta que el día de hoy en el hospital de Ate, un hospital me parece nuevo, es un hospital nuevo, moderno, y parecieron pues un elefante blanco porque es gigantesco, pero al parecer las colas nunca terminan y resulta que son cuadras y cuadras de colas. A ver, por favor, si lo podemos compartir para poder analizarlo. Adelante. ¿Lo podemos girar quizás porque se ve echado? ¿No se puede girar Kevin? Pero está bien, se observa claramente, ¿no? Se observa
se observa claramente las inmensas colas que solamente son para sacar citas realmente, ni siquiera son para atención. ¿No nos pueden escuchar o sí, me parece? Ah, ok, sí nos están escuchando, ok, muy bien. Bueno, María, estábamos viendo justamente aquí, de repente, a ver si lo podemos volver a pasar, porque de repente para ir acompañando y la gente sepa de qué estamos hablando. Antes es un distrito populoso, ¿no? Claro. O sea, hay bastante pobreza también. Y bueno, quería saber por qué... considerado uno de los más pobres del Perú. Ajá, ¿por qué nuestro aparato, mejor dicho, nuestro Estado, ¿no? Quien se encarga de administrar estos hospitales, si bien es cierto los construye, pero una especie de elefantes blancos, ¿por qué la gente tiene que pasar pues estas peripecias, este tipo, no sé, pues de abuso, ¿no? Haciendo colas interminables para sacar la cita, y para el otro lado está la otra cola para que se atienda? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, no olvidemos también pues que el 20% nada más de la población está sin ningún tipo de cobertura social. Un 25% está con la cobertura social de los públicos, del seguro, un 5% de las privadas, y un 50% de la población está bajo el sistema de la asistencia sanitaria, ¿no? Sin embargo, aunque haya habido muchas medidas políticas para ayudar, ¿no? Como el CIS, como el SUS, no complementan, se podría decir, la realidad, ¿no? La realidad está en que el sistema, mediante la constitución política del 93, que es un atropello a todos los peruanos, es algo nefasto que nos ha pasado en el Perú, no garantiza pues no garantiza la salud del pueblo. No estamos viendo que solamente son servicios, no garantiza la educación. La educación es también un servicio. Ok, pero estamos viendo acá un hospital público, ¿no? O sea, ¿tú a qué crees que se deba justamente este atropello a los ciudadanos que finalmente no tienen de otra porque no tienen para costear un seguro médico privado? Si lo pudiesen, costearían seguramente, pero no pueden. ¿A qué crees que se deba esto? De repente no hay capacidad de gestión, quizás de repente es producto de, no sé, pues un desgaste del Estado en sí como institución, por obviamente haber socavado, ¿no? Con la oferta, se podría decir, privada, de repente el lánguido presupuesto también que se le otorga. ¿A qué crees que...? Creo que también es la falta de presupuesto. Falta del presupuesto, no sabes, que maneja y se influye pues en la operación humana, ¿no? En la operación técnica, y eso da mucho para que geste, ¿no? La gestión pública, se podría decir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos cuando el presupuesto pues es pequeño y es limitado, ¿no? Porque no estamos garantizando el derecho a la salud. Claro. Obviamente no hay médicos, o la falta de repente de técnicos, o la falta de humanidad para ver la cantidad de personas y tal vez viabilizar otro tipo de gestión. Yo desde la municipalidad se puede plantear, ¿no?, los médicos de familia, donde no es necesario tanta cantidad de gente ir que no tenga un seguro, ¿no? Y tiene que ir a hacer sus colas y tiene que pagar encima por sacar la cita. No es que está yendo a atenderse gratuitamente también. Claro. Entonces, pienso que deben haber el sentido de las comunas, ¿no? A ver por su pueblo y tratar de hacer pues algo, de llegar, ¿no? Los médicos de familia, como te comentaba, que se podían llegar a los sitios donde la gente es más vulnerable y se puede atenderles ahí, ¿no? O sea, acá hay dos caminos, ¿no? O sea, pareciera que hay una cuestión de eficiencia, ¿no? O realmente son pues todas las personas que han administrado la salud pública, así como en el caso de Petroperú, por ejemplo, son personas muy ineficientes, ¿no? O sea, unas personas perdidas en el espacio que nunca han podido medianamente poder resolver estas problemáticas, porque esto no es de ahora, pues, María. O sea, esto es año tras año, es décadas, donde la gente tiene que acampar incluso para poder atenderse, ¿no? O pensando de repente de otra manera, esto lo hacen a propósito, para quebrar, justamente, desestabilizar el gobierno. Desestabilizar el gobierno, y también para que la gente diga, mira, ahí esta vez lo público es malo, entonces que vengan los privados, que los privados se hagan cargo de nuestra salud. Es más, de por sí ya existe, no sé cómo se llama esta cláusula, esta forma de hacer empresa mixta, ¿no? En donde ya los privados están trabajando de mano con los públicos. Exacto, es decir, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, mío, ¿no? De Villa Salvador,
ya tienen convenios con clínicas privadas y la gente que está asegurada en salud ya se tiene que ir a atender, por ejemplo, a una clínica No te privada. olvides que te dan la tarjetita. Y Te dan la tarjetita para que tú puedas atenderte en forma particular saliendo del consultorio. entonces, También, ¿no? En medio de salud. o son muy incapaces toda su vida, o esto lo hacen adrede para favorecer al privado, ¿no? Hay que ser mal pensados, ¿no? Parte del procedimiento de reformas privatizadoras que se impulsan durante los años 90 en adelante parten del supuesto de hacer colapsar desde adentro lo público, quitándole el presupuesto, quitándole competencias, quitándole todo eso para que colapse y sea presentado lo privado como el salvataje o el salvamento o la salvación de la crisis pública. Entonces, esa es una modalidad simple, ¿no? El caso de Petroperú es un caso muy emblemático, es una empresa que ha tenido azul en muchas de sus administraciones. Sin embargo, en los 90 fue una de las empresas que se le olvidó privatizar a Fujimori. Entonces, internamente han tratado de desprestigiarla, quitándole gente competente, quitándole una buena forma de administrarla, al punto de querer pasarle a números rojos. Pero en realidad es una empresa que da mucho dinero, es muy, muy potente, es una de las más importantes de Perú. Y basta una buena administración para dejar las cosas en azul. Claro. Entonces, lo máximo que han logrado hacerlo es privatizar casi ahorita el 49%, solo Petroperú tiene 51%, imagínate. O sea, les falta básicamente poco hacerlo. Claro, entonces, para que ya no sea privado. No sea nada. Al margen del gobierno de Castillo, la parte más importante, por ejemplo, el hecho de que Campodónico haya asumido la cabeza de eso para tratar de hacer lo de la refinería de Talara, como cualquier país medianamente decente que quiere entrar a bajar los precios de los combustibles para sus ciudadanos, es que los grupos de poder económico han puesto el grito en el cielo, ¿no? Entonces han hecho un lobby enorme, ahorita deben estar financiando una campaña enorme para que eso no suceda, e incluso creo que en el Congreso acaban de aprobar la prórroga, creo que por 10 años por más. 10 años más, es una traición al Perú. Perú. Está entreteniendo como el tema de la infidelidad de Aldo Miyashiro y otros. Han contrabandeado fuerte en el Congreso, porque el tema de fondo es que no se discutan estos grandes temas. Si sale todo bien, como estoy leyendo, quizás en un mes o en 2 meses los precios pueden empezar a tumbarse a nivel de los petróleos, de la gasolina, y eso sería un éxito, ¿no? En ese aspecto. Ok. Eso pero pasa en todos los sectores, no olvides que también al sector educación, que es ¿no? la más afectada, se podría decir, con esta política, decir que la educación la educación pública no es buena. Sí. Que la educación privada es mucho mejor. Claro. Sin embargo, a veces no ven, creo que para enseñar en la educación pública uno tiene que dar un examen y aprobar el examen. Claro. Y los que aprueban son los que enseñan. Con lo fácil en realidad es medir los resultados, ¿no? O sea, ministro o director o presidente de tal institución que no me está respondiendo, que me anda teniendo estas colas, se va. ¿Y qué entre el otro? ¿Cuánto tiempo te puedes demorar ya? Un par de meses, aprueba. No funciona, que venga otro. O sea, con lo fácil que es realmente sacar a alguien que es un incompetente, ¿no? Entonces, a mí más me parece esto como una estrategia, ¿no? De minimizar más al Estado de lo que ya está. Ahora quisiera preguntarles, porque el Congreso ha alcanzado su pico más alto, ¿no? Y ha sido realmente histórico, su máximo histórico en desaprobación, 86%. Quisiera preguntarles ustedes qué opinan, por ejemplo, de los trabajadores, ¿qué opinión tienen del Congreso de la República? Como sabemos, todos los años, las veces que han entrado los nuevos congresistas o los anteriores congresistas también, nos hemos dado cuenta que siempre había un lobby con los empresarios, ¿no? Siempre sacaban leyes a favores de los empresarios. Por ejemplo, eso de la ley agraria, ¿a quién le favoreció más? A las grandes empresas, pero los derechos de los trabajadores no les importó. Y aparte, la mayoría de congresistas, hablamos de la derecha, van financiadas por empresas, ¿no? ¿Y a quién van a defender? No van a defender a los trabajadores, van a defender los derechos de los empresarios, ¿no? Los lobbies de los empresarios, como ahorita está hablando, por ejemplo, el constitucionalista, ¿no? Por ejemplo, eso de prorrogarle 10 años más a las empresas que han estado a cargo de los hidrocarburos en Perú. ¿Y eso a quién beneficia? No beneficia a la mayoría de los peruanos, beneficia a las grandes empresas que han estado más de 30 años, ¿no? Han estado ya 30 años y quieren estar más años, ¿no? Vendiéndonos el producto que nosotros en nuestra propia tierra producimos a precios internacionales. Entonces eso no nos beneficia, ¿no? Y en vez que ahora el Congreso supuestamente piensa a favorecer al pueblo, en vez de ya pues sacar dejarlo, en fin, ¿no? Que se acabe su concesión con ella. Claro.
Que es Y lo más que- lógico. el Y que, más y que lógico, dice ajá. todavía el contrato, ¿no? Que va a Claro. regresar los pozos petroleros a Petroperú cuando se termine Claro. el contrato. es lo más Y lógico. eso lo normal deben dejarlo, ¿no? Pero no, están preocupados. Pero como dice, ellos están acaparando todos los poderes, ¿no? El poder mediático, como se dice, meten una cortina de humo para que nadie se entere lo que está pasando en el país. Pero ojo, ahorita ya los peruanos no están, o sea, prácticamente a esos grandes canales, los medios de comunicación les están dando la espalda, ¿no? Les están comunicando, enterando las noticias por medio de redes sociales y de otros medios, ¿no? Claro. Creo que eso nos facilita ahora en estos tiempos tener medios de comunicación que es alternativo a los poderes económicos que también están monopolizados en nuestro país, ¿no? Claro. María, tú que, bueno, recorres las calles de Ate, porque, bueno, en efecto, tú estás ya en una campaña política porque quieres ser alcaldesa de Ate, ¿cuál es la impresión que recoges de las calles de tu distrito? O sea, la gente identifica o mejor dicho, se representa en lo que ha pasado, en la encuesta del 86% de desaprobación. ¿Qué es lo que dicen tus vecinos con respecto al Congreso? El Congreso, claro, o sea, lo tienen bien ganadito, ¿no? Lo tienen bien ganado. Si tú ves de la pie, el caminar, te das cuenta pues que el Congreso es un Congreso que está obstruyendo todo lo que puede beneficiar al pueblo realmente. Entonces, el pueblo no está contento, el pueblo se da cuenta y por eso nosotros también podemos ver que esto es parte de la corrupción que está enquistada en tanto tiempo y que hace todo lo posible los gobernantes, los políticos que están ahí pues por quedarse y vivir de sus privilegios y están haciendo lo que sea, pisoteando, no solamente fijándose de repente en un límite o en edad o en la etnia, en nada. Ellos no representan ni trabajan en absoluto para el pueblo, están trabajando solamente para sus intereses. Ok, vamos a ir avanzando ahí porque se nos va a acabar el tiempo. Luis, de repente el mensaje final, por ejemplo, no sé, punto de vista legal, si es consistente esta ley que se ha presentado para el Congreso. Sí, yo creo que al margen de que se le ha pasado el tren a Pedro Castillo, ¿ya? Es importante que la gente debata. Es un hecho histórico tener un Congreso tan desprestigiado, de verdad, bien desprestigiado, casi ya para el 90%, y también un gobierno desprestigiado que también tiene una alta tasa de desaprobación, lo cual hace ver que las cosas no están caminando bien. Yo creo que esto no va a acabar, que el Congreso y el gobierno se van a ir antes de tiempo, quizás vamos a ir a unas elecciones generales adelantadas, pero al margen de ello creo que lo que más rescato es tener, con todos sus pros y contras, creo que Castillo al principio tuvo buenas intenciones, ha estado mal asesorado, mucha gente lo capturó desde el comienzo, etcétera. Al margen de todo ello, él al final quizás esto es una fuga hacia adelante, o sea, él ya no sabe más ya qué poder hacer, está muy acorralado y trata de correr hacia adelante, pero tratando de por lo menos rescatar algo de lo que a él lo conmovió, porque una persona que ha recorrido todo el país proponiendo la nueva constitución, es obvio que tienen el alma en el fondo de su corazón eso. Y la gente es consciente que si a Castillo lo sacan, yo en lo personal, al margen de eso, creo que Dina Boluarte no estaría a la altura de nada, no confío mucho en la señora Boluarte, pero al margen de Boluarte, si el Congreso con María del Carmen Alba toman el gobierno por la puerta falsa, lo que viene es un estallido social. Yo impulsaría desde esta tribuna pequeña de resistencia intelectual, moral, combativa, que de verdad nos encaminemos a eso. O sea, no va a haber una salida institucional por el Estado. La salida va a ser como en el caso chileno, con harta movilización ciudadana, harta protesta social. La calle es la que debe sonar para poder refundar parte de la patria. Y justamente la calle va a sonar este 1 de mayo también, y el día 28 también, que justamente se va a tocar este tema en el Congreso. Magdalena, quizás de repente finalmente algunos puntos, algún requerimiento, algo que estés luchando ahorita, tu sindicato. Así, en un minutito, porque en Brevisión ya estamos con el tiempo. Mira, algo rapidito. Por ejemplo, hablando de Congreso, en el Congreso tenemos un proyecto de ley impulsada por la congresista Isabel Cortés, que es el proyecto de ley 638, ¿no? Que está ya en agenda, pero la mesa directiva del Congreso no lo lleva a pleno, ¿no? ¿Por qué? Porque los intereses no son los trabajadores, como les digo, ¿no? Y en estos momentos, por ejemplo, los trabajadores de la Municipalidad Metropolitana de Lima estamos a puertas de una huelga. ¿Por qué? Porque nosotros como trabajadores municipales, mediante la negociación colectiva, ¿no? Estamos buscando mejoras salariales, estamos buscando mejoras laborales,
¿no? Y exigimos pues al alcalde Jorge Muñoz que evite que llegue esa huelga y que tenga voluntad política y humana y solucione los problemas de los obreros municipales en estos momentos, ¿no? Es muy importante porque los obreros municipales ya no pueden vivir con casi 30 soles diario. Entonces, casi 30 soles diario, entonces no se puede, entonces exigimos y llamamos pues al lado humano del alcalde Jorge Muñoz y que solucione este tema de una vez por todas. Muchísimas gracias, Magdalena. Y finalmente, María, finalmente, ¿no? Como licenciada en educación, yo voy a expresarme unas palabras, ¿no? Son 550,000 docentes que se están viendo beneficiados con la CTS al 100%, entonces yo creo que es necesario confiar en el presidente Castillo, que está cumpliendo sus promesas, viendo el oficio 114 que presentó ahora, ¿no?, al Congreso de la República para la Asamblea Constituyente. Vemos pues que es el sentir del pueblo que hemos luchado por tantos años y que sí está cumpliendo su palabra. Entonces, que como dice en aquí, sumémonos pues para luchar para que sí se apruebe en el Congreso lo que se está planteando y lo que se está buscando hace muchos años. Claro. Muchas gracias, Zairita, de verdad. Aprobar o se van a su casa, no hay otro camino. Exactamente. Muy bien, de esta manera estamos llegando a la parte final del programa. Quiero agradecerle a María, Magdalena, a Luis Esparza también que ha estado con nosotros y bueno, ha sido bastante claro. Y para todos aquellos que dicen que no, que nadie quiere asamblea constituyente, bueno, acá tenemos representantes de sus el pueblo lo pide. Sectores y bueno, las calles hablan y hablan pero muy fuerte. Así que quiero decir antes de que me vaya, ¿verdad? El día de mañana no vamos a tener programa La Zairita porque tenemos una sorpresa el día miércoles. Así que el día miércoles nos estamos viendo de 8 a 9 nuevamente aquí por Fuego TV, aquí en el programa La Zairita. Muy buenas noches, bye bye. Muchas gracias. Aide Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antideslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Aide Decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Aide Decoraciones. Vive a la moda.